Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquí nuevamente como cada martes a las 8 de la noche. Veo que ahorita somos 11 los conectados. Veo a Carolina Guerrero, Evelia Guadarrama, mucho gusto Evelia, a Leti también, a José Guadalupe Vargas, a María Concepción Arce, bueno, María del Carmen Mejía. Hola Carmen, ¿cómo estás? A PC, Reina, Ruth y Daniel y Virgilio. Esos son los que estoy viendo ahorita. Mucho gusto aquí por conectarse. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Espero pues hayan tenido unos buenos días. Aquí, vaya, pues recientemente aquí conmigo todo bien, gracias a Dios. Tanto mi esposa tuvo un poquito de temperatura, mi bebé también, pero gracias a Dios ya salieron adelante y todo. Y vaya, pues yo de casualidad no me enfermé, pero todo muy bien, igual en el trabajo muy bien. Espero que ustedes también se encuentren bien y pues como siempre muchas gracias aquí pues, por conectarse a tiempo para el estudio bíblico. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo 9 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí tengo mi trabajo y vaya, pues mi familia. Sin embargo, en mi tiempo libre, o sea, fuera las horas de mi trabajo, me dedico en ocasiones a predicar la palabra uno a uno a través de WhatsApp normalmente y aparte también, pues por los martes a este estudio bíblico en particular. Creo muy importante el hecho de predicar la palabra si somos seguidores de Jesús para que las demás vaya, personas los conozcan y más que todo importante es leer la Biblia directamente porque tanto ahí en la calle como en internet vemos muchas teorías, muchas frases, muchas cosas que en ocasiones pues no están alineadas con lo que realmente dijo Jesús en su tiempo. Y creo siempre muy importante ir a la fuente, porque siempre hay muchas ideas por ahí o cuestiones, vaya, pues ideas diferentes. Y creo siempre muy importante pues regresar a la fuente histórica de lo que es Jesús para saber un poquito pues cuál es la verdad en sí de las cosas. Y pues antes pues empezar, vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por este martes, Señor, como cada semana vaya, que nos reunimos. Muchas gracias por todo lo que nos das, toda la vida, tanto nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos también, nuestro trabajo, que al final del día tú provees, Señor, y que reconocemos, Señor. Y todo lo demás, te damos muchas gracias. Te pedimos nuevamente que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra, que gracias a ti pudiste compartir a través de tu Hijo Jesús hace 2000 años, Señor. Muchas gracias por su venida, Señor, a este mundo, por el sacrificio que hizo Él en la cruz por nosotros y nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, pues antes que nada de continuar, como quiera lo voy a mencionar al final. El próximo martes no va a haber estudio bíblico porque voy a estar de vacaciones. Me voy a ir ahí de viaje a la playa, entonces, vaya, el próximo martes no va a haber, vaya, pues, estudio bíblico, pero nos vemos dentro de 2 semanas, que eso sería el martes 2 de diciembre. Como quiera, voy a dejar el mensaje en el grupo de WhatsApp para que todos lo puedan leer. Y bueno, pues vamos a comenzar aquí nuevamente. El objetivo de estos estudios bíblicos es, vaya, pues como lo comentaba todos los martes, leer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque esos 3 libros en particular son los 3 libros que describen la vida de Jesús vaya, pues, bajo el testimonio vaya, pues de 4 diferentes personas. Cada uno, pues es el autor diferente. Como comentamos, el libro Mateo, escrito directamente por un discípulo directo a Jesús, se enfoca un poco más a los judíos de aquel entonces, de hace 2000 años. Es por eso que vemos muchas referencias hacia el Viejo Testamento. El libro de Marcos, en el cual estamos ahorita específicamente, fue escrito por un discípulo del apóstol Pedro, vamos a decirlo así, como que por una segunda generación, y muchos lo consideran como la versión de Pedro por lo mismo. Y ese va dirigido a los gentiles, o sea, las personas que no son judías, vamos a decirlo así como extranjeras. Entonces es un poco más sencillo, más directo, no se enfoca tanto en las profecías vaya, pues, del Viejo Testamento por lo mismo. Luego está el libro de Lucas, que Lucas fue un médico y también un gentil, o sea, no era judío. Lucas, él fue discípulo del apóstol Pablo, o sea, nuevamente es como una segunda generación, vamos a decirlo así. Y él es un poco más preciso por lo mismo que era un médico, es un poquito más preciso al hablar y se enfoca mucho bueno, pues en los milagros, posiblemente porque él era médico. Y el cuarto es escrito por Juan, discípulo directo de Jesús. Ese es un poquito más teológico. Entonces,
cada una de las versiones son diferentes. Ahorita estamos en la versión de Marcos y creo importante leer cada una de las versiones. Tenemos enfoques un poquito diferentes de la vida de Jesús. Cada uno se enfoca en cuestiones un poco diferentes, porque al final del día son testimonios y vaya, pues versiones distintas de cada quien, pero la esencia del mensaje al final no cambia, que es la venida de Jesús, las enseñanzas que el Hijo, los principales milagros y últimamente su crucifixión y resurrección en la cruz. El mensaje en sí no cambia, solamente de repente algunos detalles con los eventos, donde algunos autores le ponen más énfasis que otros, que es algo normal. Sí, vaya, si estamos dando versiones vaya, pues de testigos diferentes. Entonces aquí voy a compartir nuevamente lo que es la pantalla. Ujú. Nos habíamos quedado aquí específicamente en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 35. Ya habíamos leído desde ocasiones anteriores sobre ya el ministerio de Jesús, ya estaba avanzado el ministerio de Jesús, sí, ya lo estaban descubriendo que él era el Mesías, ya Jesús lo había dicho abiertamente a sus apóstoles, que son los 12 discípulos más cercanos, ya había hecho diferentes milagros, incluyendo el milagro de la resurrección de una niña que ya había fallecido, que estaban básicamente en el funeral, entre otros milagros como sacar endemoniados, em, también lo que es curar enfermos y paralíticos, entre otras cosas. Entonces, Jesús estaba enseñando en forma de parábolas. ¿Qué son parábolas? No es así directamente, pero en forma como de historias o vaya semejanzas para nosotros aprender. En su momento, en ocasiones, las personas no les entendían, pero luego muchas veces ya Jesús los explicaba un poquito. Entonces, aquí nos quedamos en el versículo 35. ¿De quién es hijo el Mesías? Entonces, tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Porque al final del día decían que el Mesías era hijo del rey David, bueno, es el famoso rey de ahí del Viejo Testamento. Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor. ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Entonces, aquí había una incongruencia, vamos a decirlo así, que Jesús mismo la estaba enseñando. Decía, si el rey David, que era, bueno, pues obviamente antes que el Mesías, porque obviamente, bueno, pues el rey David había nacido hace varios cientos de años. Entonces, si el Mesías es hijo de David, sí, ¿por qué David le dice mi señor? Entonces ahí está aclarando que el Mesías era superior a David, aunque David era más viejo que él. Entonces realmente le empezaba a dar pues, cierto poder, cierta autoridad al Mesías propiamente. Y era cuando Jesús empezaba pues a escarbar un poquito el tema de la divinidad de lo que era el Mesías, el Hijo del Hombre que era propiamente él. Luego Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿No les parece algo parecido a hoy en día de repente con muchas personas? ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes? Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Sí, por eso serán castigados con más severidad. Entonces, últimamente aquí hay dos mensajes de Jesús. El primero era que el Mesías, que era descendiente de David, era señor sobre el rey David. Entonces, a pesar de que era, pues obviamente una persona que iba a nacer después del rey David, el Mesías era superior al rey David, ya empezándole a dar autoridad y divinidad propiamente al Mesías. Y luego viene otro mensaje sobre los fariseos, que eran los maestros de la ley religiosa, que últimamente, como sabemos, eran los que tenían pique con Jesús y eran los que tramaron o vaya, pues hicieron el complot para crucificarlo. Sí, iban, iban los maestros de la ley religiosa con túnicas largas, saludando a todos en la calle, se sentaban en la mesa principal de los banquetes como la persona más importante, abusaban de las viudas propiamente, como sabemos, muchas veces en una familia típica pues la señora se queda viuda al final
se queda con todas las posesiones de la familia, vamos a decirlo así, como que es la última persona viva, vaya, pues viva, y últimamente, pues los fariseos posiblemente las convencían para que donaran las propiedades y que ellos se pudieran quedar con las propiedades, cuestiones así, que eso en ocasiones de repente, pues malamente pasa. Entonces, pero más que todo en son de abuso, o sea, en son de avaricia. Entonces Jesús decía, cuidado con ese tipo de personas, con esas personas orgullosas, arrogantes, sí, que se sientan en la mesa principal y reciben todos los aplausos y todo el honor de las personas. Últimamente Jesús era humilde, él se iba con los pobres, él lavaba los pies a los pobres, una actitud totalmente opuesta a los fariseos, y es la actitud que nosotros debemos optar, sin una actitud de orgullo. Así, mira, yo soy el mejor y soy el más rico y soy el más importante, el que más conoce de la Biblia, la situación que sea, sino una situación de humildad, de apreciación, de aceptación con la gente. Últimamente debemos de tratar de parecernos más a Jesús que a los fariseos. ¿Sí? Ahora, la ofrenda de la viuda, versículo 41. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Ujú. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, fuera de esa lección humana material que estamos leyendo, de que, bueno, pues si la viuda era pobre y dio las únicas 2 monedas que tenía, pues entonces dio todo y por ende esa ofrenda bajo ese punto de vista, pues es mayor que la ofrenda de los ricos, que aunque daban cantidades grandes, pues realmente no era todo lo que tenían. Pero también estamos hablando de lo espiritual, no solamente del dinero o de lo material. No significa dar todo tu dinero a la iglesia y eso es mejor que dar una parte. Lo que sí hay que dar por completo es nuestra vida por completo, entregarlo todo. ¿Por qué razón? Porque llegan personas que entregan poquito. Oye, pues sí, voy a la iglesia los domingos, una hora, hora y media, un ratito, luego ya me voy a comer con la familia y ya se me olvida, o a lo mejor hago alguna oración corta de vez en cuando, pero últimamente no pongo a Dios en primer lugar en mi vida. No lo pongo, no lo doy todo, sino simplemente poquito, lo que me sobra, 1 hora a la semana, lo que me sobra, no lo doy todo. Y aquí hay que ser como la viuda. La viuda tenía 2 monedas, que era todo, y lo dio todo, y hay que darlo nosotros todo. Ojo, no me estoy refiriendo a que vacíes tu cartera y tu cuenta bancaria a la iglesia, así tal cual, pero sí me estoy refiriendo a que nuestra vida espiritual hay que darlo todo, poner a Jesús en primer lugar en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, con nuestra familia, en nuestra amistad. Siempre Él va a ir en primer lugar. Hay que darlo todo, como esa viuda en particular. Luego vamos a pasarnos aquí al capítulo 13. Jesús habla acerca del futuro. Eso lo dijo muchas veces, en repetidas ocasiones. Y bueno, pues aquí lo vuelvo a hacer nuevamente. Versículo 1. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola, ni una sola piedra sobre otra. Entonces era una gran aclaración. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos y al otro lado del valle del templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que eran parte de los dos pues, apóstoles, se le acercaron en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe. Y ojo que eso, esa frase de que nadie los engañe, no le hagan caso a los fariseos, lo dice de manera muy repetida. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras, de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ujú. Una nación entrará en guerra con otra, un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también habrá hambres, pero pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Versículo 9.
Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Estamos viendo aquí una profecía, últimamente, ¿sí? Uno es, ¿ves este edificio grande? Sí, será demolido por completo y no quedará ni una sola piedra. Últimamente también estaba hablando del próximo futuro que iba donde iba a quebrarse lo que es el pacto viejo vaya, pues del Viejo Testamento, iba a ser un pacto nuevo, un edificio nuevo, pero no un edificio físico de piedra, sino un edificio espiritual a través de Jesús. Iba a quitar ese pacto viejo, ese templo viejo, y Jesús iba a ser ahora lo que es el pacto nuevo. Eso iba a ser muy pronto, o sea, en su crucifixión. Pero luego habla un poquito más del futuro, un poquito más lejano. Dicen, ¿y eso cuándo va a pasar? Dice que no los engañen, sí. Muchos van a decir que soy el Mesías. Hoy en día estamos viendo muchas cuestiones, muchos cultos, muchas ideas diferentes, etcétera. No los engañen. Van a haber guerras, y guerras han habido a lo largo de toda la historia. Desde aquel entonces, épocas bíblicas, en las décadas recientes, con las guerras mundiales, hoy en día todavía hay, pero no se dejen llevar. Sí, muchas personas siempre dicen, es que ya estamos en el fin del mundo, ve todo esto y lo otro. Guerras siempre han habido, históricamente hablando. No nos dejemos llevar por todas esas noticias que suceden hoy en día. Sí, mismo Jesús dice, el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con la otra, pues eso suena a una guerra mundial como las que ya han pasado, un reino contra otro, habrá terremotos, ya han pasado terremotos, también habrá hambres, eso ha existido, pero a lo largo de varias décadas y vaya siglos al igual, pero eso es solo el comienzo, sí, y tengan cuidado, sí. Ahora, esta frase también decía directo a los apóstoles ellos, que obviamente ellos vivieron hace 2000 años. Cuando Jesús resucita, los apóstoles empiezan a predecir la palabra, vaya, pues a predicar la palabra. Ellos fueron perseguidos tanto por los judíos, su propio pueblo, porque obviamente muchos no creían en el Mesías, como por el imperio romano, porque los veían como un culto, ¿sí? Entonces, últimamente Jesús le estaba diciendo, los entregarán a los tribunales, los golpearán en las sinagogas, y serán sometidos a juicio, sí, pero será una oportunidad para que ustedes hablen de mí y no se preocupen por lo que vayan a decir, sí, deja que el Espíritu Santo hable por ustedes, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo, porque es importante que se predique la buena noticia a las demás naciones. Últimamente eso sucedió. Hoy en día, muchos de los diferentes países del mundo, incluyendo México, que está muy lejos de Israel, totalmente en la otra parte del mundo, es, es, es cristiano, sí. Llegó el cristianismo ahí hace, pues obviamente sabemos, hace muchos siglos atrás, pero últimamente a través de esos 12 apóstoles que fueron los iniciadores para esparcir la palabra, fue como se fue esparciendo a lo largo de todo el mundo, a lo largo de los siglos y de los siglos. Pero así fue como comenzaron, y esos apóstoles fueron perseguidos. A tal grado que la gran mayoría de los discípulos, específicamente los apóstoles, 11 de ellos fueron asesinados, a excepción de Juan. Juan, en lo que sabemos históricamente, él se murió de viejo, pero todos los demás sí fueron asesinados y de manera muy brutal. Entonces, esa es una cosa. Ahora, ¿qué sucede hoy en día para nosotros? Como comento, a lo mejor en México no estamos como en la situación de ellos hace 2000 años que nos van a estar persiguiendo y dándonos latigazos, cuestiones así. Y más que todo porque dentro de lo que cabe, pues México es una nación cristiana, o sea, no es una nación budista o islamista o algo por el estilo, pero lo que sí puede pasar hoy en día es que si de repente empiezas a compartir la palabra, puede ser que algún amigo se empiece a reír de ti o algún familiar empiece a estar contra de ti un poquito de manera agresiva. Eso va a ser normal. Si tú eres discípulo de Jesús, en algún punto vas a batallar un poquito con tu fe para compartir tu fe a tus amigos, a tu familia o a cualquier persona. Eso es normal. E inclusive Jesús lo dice de manera directa aquí a sus propios discípulos de aquel entonces y lo dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Sí, porque ustedes no son del mundo, sino son del Espíritu Santo.
Y eso siempre tienen que tenerlos en, o sea, en su corazón. En algún punto de sus vidas el mundo los va a odiar. Y el mundo se refiere algún amigo ateo, algún familiar de esos que están enojados con Dios o algo por el estilo. Pero recuerden que el mundo odió a Jesús primero. Tanto lo odió que lo terminaron matando. Sí, tanto lo odiaron que lo terminaron matando. Sí, pero no se preocupen, ustedes no son del mundo. Ustedes son del Espíritu Santo. Y no se preocupen también. Jesús ha vencido el mundo y él mismo lo dice también. Pues esto es muy importante. Este mensaje se lo dio a los discípulos de aquel entonces y lo debemos de tener nosotros también hoy en día, en un contexto diferente, como comentamos, pero hoy en día sigue vigente toda esa cuestión contra Jesús. Lo vemos, todas las cuestiones contra Jesús, los temas de los abortos, las marchas homosexuales. Vemos, por ejemplo, también en la música, toda esa música con maldiciones y referencia a la violencia, los narcocorridos, el hip hop, el rap, las canciones ultrasexualizadas también, como el reggaetón, cuestiones por el estilo, todo en contra de Dios, todo en contra de Jesús, todo en contra de esos mensajes. Satanás está duro y dale. En las películas también lo vemos de manera abierta. Y no estoy hablando de así muy gráfico, pornografía, películas normales pues con mucha violencia o con ciertos mensajes ahí que van en contra de él. Ahora, vamos a leer aquí en versículo 12, también es muy importante. Jesús aquí continúa hablando. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Sí, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamanten. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha cortado esos días. Entonces, posiblemente aquí está hablando, aparte del mensaje de de los discípulos de aquel entonces, posiblemente también está hablando del final del mundo, que eso se habla un poquito más en contexto en el Apocalipsis, donde también los cristianos van a ser perseguidos. Como sabemos en el contexto rápido en el Apocalipsis, pues va a haber un gobierno autoritario, se entiende como un gobierno global, donde va a haber un líder supremo y van a estar persiguiendo a los cristianos, a los que creen en Cristo. Y posiblemente Jesús está hablando sobre ese tema en particular, donde esos días van a ser terribles, todo mundo va a estar sufriendo, como dice aquí, si todo mundo va a estar huyendo, escondiéndose. Y él mismo dice, versículo 20. De hecho, menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una persona sobrevivirá. Entonces, de alguna manera va a ser un tiempo bastante angustiante, pero por el bien de los elegidos, Él ha cortado esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está, no le crean. Cuidado con eso, porque de repente hay ciertas sectas que dicen, ya llegó el Mesías, ya nació, o llegó en tal año, o cuestiones así. Nadie sabe, nadie sabe. Cuando llegue el Mesías, todo lo vamos a ver de manera clara, todo lo vamos a reconocer, va a ser totalmente claro para todos. Y todas esas personas que dicen, no, es que ya llegó, ya nació, ahí viene, ya viene el fin del mundo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Y el mismo Jesús lo predice, eso te van a decir, pero no les creas todo eso. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Sí, van a haber señales, van a haber cultos, van a haber enseñanzas, va a haber publicidad para engañar a todos, inclusive a los seguidores de Jesús, porque a lo mejor las señales van a ser, ay, pues a lo mejor sí creo, puede ser. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Jesús lo dice de manera clara. Sí, en ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, entonces hay que tener cuidado. Realmente cuando sea el fin del mundo va a ser muy claro como lo que podemos ver aquí.
y va a ser claro que a lo largo de la historia, y ya lo hemos escuchado antes, van a haber mensajes. Ya viene el fin del mundo, ya viene el Mesías aquí. Nadie sabe y no hay que escuchar a esos mensajes propiamente. Entonces todos verán al Hijo del Hombre, Jesús, venir en las nubes con gran poder y gloria, y él verá a sus ángeles para que reúna a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Sí. Entonces, no es como que el Mesías vino de manera espiritual, como algunos cultos enseñan, o que ya nació, o está en una parte. No, eso lo vamos a ver en el cielo claramente, venir de las nubes con gran poder y gloria. Va a ser así como una película así, con gran poder y noble. Y vamos a ver ángeles, él enviará a sus ángeles para que reúna a los elegidos de todo el mundo, dice, de los extremos de todo el mundo. Entonces la venida del Mesías va a ser muy clara. Todo el mundo va a saber el día en que Él llegue, para que no haya duda de que, oye, sí fue, no fue, etcétera. Ujú. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Entonces, Jesús también dice en el versículo 31, ¿sí? Todas estas cuestiones, incluyendo el cielo, el cielo espiritual y la tierra, lo que es este mundo físico, si todo esto va a pasar, pero sus palabras, sí, la palabra de Dios nunca va a pasar. Sí, y es fecha que hoy en día Jesús dijo eso hace 2000 años y hoy, 2000 años después, siguen las palabras vigentes y seguirán 2000 años más adelante y miles de años después. La tierra va a dejar de existir. El cielo, como está actualmente, o como lo conocemos, va a dejar de existir. Va a haber una nueva tierra renovada, como dicen en el Apocalipsis, una nueva Jerusalén. Va a haber una renovación. Sí, todo eso va a pasar, todo lo que estamos viendo va a pasar. Pero la palabra de Dios, estas enseñanzas, esta palabra, nunca va a pasar, nunca va a pasar. Y es prueba viva a nosotros, que lo estamos leyendo hoy, 2000 años después. Versículo 32. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán esas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. Sí. Entonces, aquí vemos que nadie lo sabe. Por más que alguien quisiera decir, es que yo sé los cálculos, los cielos, las estrellas, que si iba a ser en el año 2000. Me acuerdo con los mayas en el 2012 también habían ahí que el calendario maya que ya iba a tocar y nadie sabe. Por más que nosotros intentemos hacer cosas, nadie sabe ese día. Sí, solamente el Padre, ni siquiera el propio Hijo, ni siquiera Jesús. Ojo, aquí, ¿cuál es la explicación de que, oye, pues si no sabe Jesús y sí sabe el Padre, pues cómo es que Jesús es Dios o parte de la Trinidad? Recordemos que la Trinidad son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia, un solo Dios, tres diferentes personas. Ultimadamente lo que es el Hijo Jesús es una persona física, como nosotros, con un cuerpo, carne y hueso. Ultimadamente es Jesús encarnado, ¿sí? En carne propia, en cuerpo, con las limitaciones que nosotros tenemos como seres humanos. Tiene que comer, tiene que dormir, no puede estar en dos lugares diferentes como nosotros mismos. Es un ser humano. Últimamente es esa esencia, ese Dios limitado en un cuerpo de ser humano. Entonces, nadie sabe, ni siquiera el Hijo, que es la versión limitada de Dios, o esa esencia limitada, o sea, esa Trinidad limitada en el Hijo, o sea, de carne y hueso, sino solamente el Padre, ¿sí? Ahora, estén alerta, manténganse, nadie sabe el día y la hora. Y creo que este mensaje también sirve para todos nosotros, no solamente para ese final del mundo, sino también para nuestra propia muerte carnal. Sí, muchas de las personas nos confiamos, oye, pues en mi caso, yo tengo 38 años, pues yo no voy a morir hasta dentro de 40 años o 50 años. No, hombre, no pasa nada, no, hay que mantenerse alerta. Ese día va a llegar, sí. Y hay que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Muchas personas, más que todo jóvenes, dicen, ay, pues yo voy a morir a los 80 años. Ese tema de la muerte o de Dios o la religión. Después, ahorita tengo 30, tengo 40, tengo 50. Eso llegará después. Ujú.
Jesús dice, no solamente para el fin del mundo, también para nuestro fin físico, que es nuestra muerte física. Ojo, manténganse en guardia, estén alerta, siempre estén bien centrados en Jesús. Ese día de repente va a llegar y puede ser que sea un accidente, una enfermedad rápida o algo. Por eso siempre debemos de tener nuestra fe y no asumir que tenemos tiempo en nuestra vida. Sí, porque de repente puede ser que no tengamos mucho tiempo. Uno, quién sabe, de repente podemos tener solamente 12 meses de vida más y nosotros no lo sabemos. Por eso hay que mantenernos alerta y en guardia. Sí. Versículo 34. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían de hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Su hombre se va por un largo viaje, todos en la casa tienen labores que hacer, incluyendo el portero, que es la persona que cuida lo que es la puerta principal. Ustedes también deben de estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Sí, ese hijo del hombre que va a regresar aquí a la tierra. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, puede ser a cualquier hora. Que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que les digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a él. Sí. Entonces, esto es un buen mensaje. Y yo siempre he pensado, no solamente para el fin del mundo. A lo mejor pudiéramos decir, matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, puede ser que a nosotros no nos toque el fin del mundo cuando estemos vivos. Es probable estadísticamente hablando, ok, lo entiendo, pero hay que mantenerlos alerta, porque si lo que sí va a pasar es que algún día vamos a morir y ese día no lo sabemos. Entonces, estar siempre bien al pendientes, bien alerta, con el corazón bien centrado en Cristo, porque no sabemos el día ni la hora. Puede llegar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no lo sabemos. Vaya a morir de viejos a los 80 90 años, o podemos morir a los 40 años, o nadie lo sabe. Sí, por eso no asumir que tenemos mucho tiempo por delante en sí. Capítulo 14, versículo 1. Jesús es ungido en Betania. Versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua, ¿sí? Y el festival de los panes sin levadura, ¿sí? Recordemos que para la Pascua de los judíos de aquel entonces, pues era la celebración de la salida del pueblo judío de Egipto, cuando estaba Moisés y que Moisés los liberó de Egipto. Entonces tenían esa famosa cena de Pascua, vamos a decirlo así, de los panes sin levadura. Y era una festividad pues muy importante para el pueblo judío. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se iban buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Andaban viendo cómo lo podían capturar, pero obviamente sin que se enterara la gente así de manera abierta o no agarrarlo en público porque siempre estaba rodeado de gente. Andaban viendo en qué huequito se pueden infiltrar. Pero no durante la celebración de Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Era una gran festividad y pues no lo quieres ahí a capturar en la plena Pascua, luego se te echa para atrás la festividad. Entonces andaban viendo en qué día, cómo lo pueden hacer de manera estratégica, pero no en ese día porque era un día especial para ellos. Iba a haber mucha gente también. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comían, entró una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Empezaban con sus cuestiones. Oye, ese perfume era muy costoso, puedes obtener lo que tú ganas en un año. ¿Crees que es mucho dinero? E inclusive darlo a los pobres si tú quieres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Sí. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Sí. Entonces, hoy en día, 2000 años después, seguimos hablando de esta mujer, de lo que hizo. Ese acto que ella hizo hace 2000 años de esta mujer, sí. Hoy en día lo estamos hablando. Entonces, ¿cuál es últimamente la lección aquí?
vemos a esta mujer, tiene un perfume muy caro, lo derrama arriba de Jesús vaya, en la cabeza, en señalación de admiración, de respeto. Sí, las personas ahí se enojan, dicen, oye, estás haciendo un desperdicio. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy primero, yo soy lo más importante. Ayudar a los pobres pues siempre van a haber pobres y los van a poder ayudar cuando ustedes quieran, el día que ustedes quieran, pero no siempre me van a tener a mí. O sea, físicamente Jesús obviamente no siempre iba a estar ahí en la tierra. Ya le quedaban pocos días, como sabemos. Entonces, yo soy primero, sí, sí, esa admiración, esa alabanza a Jesús es primero, sí, buscarlo a Él es primero. Y luego ya viene, oye, pues ayudar a los pobres, etcétera. Todas esas buenas obras también son importantes, pero eso lo pueden hacer de manera secundaria después. Primero es Jesús. Entonces, aquí Jesús aclara un poquito, y sabes que es primero la oración a Jesús, sí, concentrarse en Él es primero, sí, y posteriormente ya, pues todo lo demás, o sea, decirlo así. Lo, Judas acuerda traicionar a Jesús. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ya sabíamos que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos y más cercanos a Jesús, se juntó con los fariseos, acordó traicionar a Jesús. Y pues aquí dijeron los fariseos, aquí es donde. Entonces uno de su gente interna nos va a decir cómo capturarlo, en qué momento, nos van a señalar quién es. Y bueno, muy bien. Ahora, se desconoce hasta ahorita la razón precisa del por qué Judas traicionó a Jesús, pero muchos de los grandes teólogos, vaya, comienzan que posiblemente Judas estaba esperando que Jesús fuera el gran Mesías. Y los judíos tenían esta impresión del Mesías que iba a ser un gran rey, un gran libertador, sí, casi casi con escudo de espada, que iba a liberar a los judíos del Imperio Romano. Lo veían como un gran libertador. Imagínense como la versión de, de, de Morelos y Pavón o vaya, pues Don Miguel Hidalgo, un gran libertador que iba a llegar con capa y espada a liberar a todos los, vaya, pues los judíos romanos. Y posiblemente Judas, al ver que Jesús no iba a ser ese Mesías que él tenía en la cabeza, ese libertador, ese peleador, si ese guerrero. Posiblemente dijo, oye, ¿sabes qué? Pues está bien, yo te acepto un dinero por traicionarlo. Ahora, esto no lo dice claramente la Biblia. Muchos teólogos argumentan que posiblemente esa es la razón, mas cabe señalar que no lo sabemos de manera precisa. Sí. Ahora, la última cena. Esto es muy importante. Versículo 12. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, se sacrifica ahí bueno, o sea, un animal, bueno, se acuerda de la ley judía, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, o sea, una vasija de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, dígale al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Ahí deben de preparar nuestra cena. Entonces Jesús casi casi hizo un milagro ahí de cierta manera sin Jesús obviamente estar presente, él dijo, mira, ustedes vayan, van a ver una persona con un cántaro de agua, síguelo a la casa y pregúntale al dueño de la casa dónde está el cuarto y él les va pues, a dar el cuarto. Obviamente Jesús, pues no conocía a estas personas, los discípulos no conocían a estas personas de esta casa, pero Jesús ya sabía que todo eso iba a pasar. Últimamente era el Espíritu Santo, era Dios ya arreglando todo esto, obviamente detrás del talón. Sí. Entonces, porque no se conocían estas personas, simplemente es, ves un hombre, síguelo en la casa que entre, pregunta por el dueño y dile dónde está el cuarto y él te va a dar un cuarto. O sea, Jesús sí estaba prediciendo todo. Sí, porque últimamente pues era divino, o sea, tenía poder sobre todas estas cosas, sobre la vida de las personas y cómo la vida de cada uno nos conectamos en sí. Sí, entonces aquí en el versículo 16, entonces los 2 discípulos entraron a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y ahí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12, incluyendo Judas, los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad,
Uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Sí, estaban afligidos, estaban angustiados, no sabían quién era, posiblemente entre ellos tenían dudas. Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Judas. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Sí, entonces realmente Jesús ya está prediciendo, para ese hombre que va a causar esta maldad, Judas Iscariote, es mucho mejor que no hubiera nacido. Sí. Ahora, aquí cabe señalar algo importante, que es un poquito más teológico. Obviamente en este mundo vemos cosas buenas, cosas malas, vemos pecado, personas que obran mal, que obran mal, que obran en contra de la voluntad de Dios, totalmente. Pero no queriendo, Dios a veces también trabaja con vaya, pues con esas personas para que sucedan otros eventos de manera indirecta. Es muy difícil verlo nosotros como seres humanos porque nuestra visión está limitada por lo que solamente nuestros ojos alcanzan a ver. Pero Dios, que lo sabe todo y que sabe todos los actos y cómo se conectan las acciones de cada una de las personas entre todas, sabe el por qué pasan ciertas cosas. En este caso en específico, Judas iba a traicionar a Jesús, iba a cometer pecado, iba a hacer algo malo. Pero últimamente Dios también estaba trabajando con Judas, iba a dejar que ese pecado sucediera para que últimamente Jesús fuera crucificado, bueno, fuera crucificado y nosotros ser salvos. ¿A qué me refiero? A veces de cosas malas, como la traición de Judas, pueden posteriormente suceder cosas buenas, como la salvación de nosotros en la cruz. Entonces, a veces Dios trabaja así de manera misteriosa. Para nosotros es difícil verlo porque no tenemos todo el panorama universal que, vaya, pues que tiene Dios propiamente. A veces algunas cosas no las entendemos el por qué pasan así, pero Dios que todo lo sabe, sabe el por qué pasan ciertas cosas. Y últimamente, de cosas malas suceden cosas buenas, sin más que es difícil para nosotros verlo. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Agarró el pan, lo partió, lo bendijo y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Ese pan era su cuerpo. Sí. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se lo dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volverá a beber vino hasta el día en que lo beba, en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Entonces ahí vemos lo que es pues, la comunión, la última cena, sí, lo que nosotros conocemos ahí bajo esas palabras en la Iglesia Católica como la Eucaristía también. Entonces vemos cómo está el pan, lo parte, es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo, dice, este es mi cuerpo, cómelo. Ujú. Y posteriormente la copa de vino, sí. Ya, desde hace muchos siglos atrás ya no se da vino con nosotros, a veces se da jugo de uva, eso fue porque, para no causar luego problemas de que fuera alcohol, pero en su tiempo, en la cena de aquel entonces, de hace 2000 años, en una copa de vino y Jesús dice, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Aquí Jesús está haciendo el nuevo pacto que está haciendo con Dios y su pueblo. Esta sangre, que es la sangre de Jesús, es derramada como sacrificio por muchos. Sí, y ya posteriormente dice él, no volverá a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces él dice, esta es la última vez que voy a tomar vino, sino la próxima vez va a ser en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y pues aquí vemos lo que fue esa famosa última cena con los 12 discípulos. Vemos pues la cuestión de la traición de Judas. Sí que ya estaba diciendo que le iba a traicionar a alguien. Entonces, pues bueno, esta es una de las más importantes enseñanzas y de los eventos más importantes de la vida de Jesús y que nosotros pues debemos aprender en él. Y bueno, pues por el día de hoy vamos a pausar aquí, que es el capítulo 14, versículo 26. El martes, dentro de 2 semanas, ¿sí? Vamos a empezar aquí con el versículo 27. Ahora,
Nada más voy a pausar aquí y voy a compartirles de nuevo otra pantalla específicamente. Como todos los martes, siempre, pues comparto un poquito de manera abierta por unos 10 15 minutos lo que es un tema en particular, o sea, fuera del estudio bíblico, pues, para aprender un poquito más sobre Dios en sí. Y son diferentes temas en sí. En esta ocasión yo quiero hacer un poquito las comparaciones para nosotros aprender las diferencias entre las diferentes religiones judeocristianas. Sí, vamos a decirlo así, de esa palabra, o sea, que proviene del judaísmo y posteriormente vienen los cristianos y también viene, pues, o sea, el Islam, los testigos de Jehová, los mormones, entre otras creencias también. Y creo importante que nosotros conozcamos las principales diferencias entre vaya, pues entre estas creencias. Por si un día de repente te toca algún amigo, algún conocido que te toque en la puerta, los testigos de Jehová o los mormones o algo por el estilo, saber exactamente qué es lo que creen ellos, qué es lo que creen los cristianos y lo que dice la Biblia y para que nosotros podamos reconocer las diferencias. Ahora aquí, pues típicamente le pregunté a ChatGPT lo que son las principales 10 diferencias. Creo que está bastante certero. Cabe recalcar que, bueno, pues aquí voy a comparar los cristianos contra los testigos de Jehová. Cabe recalcar que nunca fui testigo de Jehová, entonces pueden haber de repente algunas otras diferencias ahí, vaya, por mencionar, pero estas son las 10 principales que normalmente se conocen. La primera es naturaleza de Jesús. En el cristianismo, Jesús es Dios Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. Como sabemos, pues son tres personas en la Trinidad: Dios Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo. Tres personas, una sola esencia, un solo Dios. Sí, un concepto difícil de explicar porque no hay nada que se le parezca a la naturaleza como para compararlo así de manera directa, pero es básicamente esa esencia. Ahora, los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser creado, específicamente el arcángel Miguel, antes de venir a la tierra. O sea, no es Dios. Jesús es el arcángel Miguel, obviamente, pues en cuerpo humano. Ahora, ¿por qué determinan que ellos que es el arcángel Miguel? Creo que hay un versículo en Tesalonicenses que dice que cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá como con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, al decir voz de arcángel, ellos determinan que es un arcángel. Y posteriormente, pues, ¿cuál de todos? Pues es el que pelea con Satanás, etcétera, ahí en el Apocalipsis. Entonces, pues bueno, pues es el arcángel Miguel propiamente. Pero bueno, esas son las diferencias. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel. Cabe recalcar, pues históricamente Jesús nunca lo dijo así: oye, yo soy el arcángel Miguel. ¿Quién fue que dijo que era Jesús? Inclusive Jesús mismo lo pregunta: ¿quién crees que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Sí, tú eres el Mesías. Sí, soy yo. Y últimamente, ¿qué dice Jesús? ah, Mi Padre y yo somos uno mismo. El que ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto mi cara ha visto al Padre. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No tanto que nosotros podamos tener alguna conspiración en nuestra cabeza. ¿Qué fue lo que él dijo en sus propias palabras y que nosotros tenemos registrado históricamente? Ahora, el número dos, la Trinidad. Los cristianos creen en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, afirman que solo Jehová es Dios. Jehová es la palabra castellanizada, o sea, en español de Yahvé, que es esa zarza ardiendo que vio Moisés, que decía: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy el que soy. Entonces, esa palabra en hebreo, que es Yahvé, es Jehová. Entonces, ellos determinan, pues solamente hay un Dios, que es ese Dios del Viejo Testamento, Jehová. Número tres, Espíritu Santo. Es la tercera persona divina, plenamente Dios. Los cristianos creen que es la tercera persona en la Trinidad, con personalidades, el Espíritu Santo. Y los testigos de Jehová dicen: no es una persona, sino es como una fuerza activa de Dios que está en la tierra. Es como si fuera una fuerza, pero en sí no es una persona. Es un poquito diferente ahí los conceptos. El número cuatro es la salvación. Sí, los cristianos dicen: por gracia mediante la fe en Cristo, las obras son fruto, mas no son requisito. Obviamente nosotros tenemos fe y obviamente salen las frutas porque tenemos fe de manera natural. Y vaya, los testigos de Jehová es un poco parecido, pero combinación de fe en Jesús, buenas obras y lealtad a la organización y predicación. Ellos sí piden lo que es lealtad a la Watchtower, que no me acuerdo su nombre en español, pero es la Watchtower ahí en Estados Unidos. Sí piden lealtad a lo que es la organización en sí. Número cinco, y muy importante, la Biblia.
La mayoría de los cristianos usan traducciones tradicionales como la Reina Valera de 1960, la Nueva Versión Internacional. Nosotros estamos leyendo la nueva traducción viviente, que son traducciones modernas con un español, bueno, pues con un español un poquito más moderno, pero que intentan ser fieles al hebreo y al griego de los textos antiguos que tenemos de hace 2000 años. Los testigos de Jehová usan su propia traducción, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, donde ellos agarran la Biblia y le cambian ciertos versículos, ciertas palabras para acomodarlo a su versión. Vaya, pues acomodarlo a su versión. Por ejemplo, tenemos lo que es el libro griego que escribió Juan y copias en los primeros 100 años de ese libro en griego vaya, pues que Juan escribió, donde él decía, por ejemplo, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Juan dice, y el verbo era Dios. Y los testigos de Jehová le cambian y dicen, no, y el verbo era un Dios. Entonces, pero tenemos el griego y dices, oye, esto no se traduce así. Los testigos de Jehová le hacen ciertos cambios gramaticales a ciertas palabras para ajustarla a su versión. Número 6, reino de Dios. Es un reino espiritual presente y futuro donde Cristo reina. Los testigos de Jehová creen que el reino celestial gobernado por Cristo desde 1914, ¿sí? Y 144,000 personas reinarán con él. En teoría ellos creen que Cristo ya vino al mundo, pero en manera de espíritu en el año 1914. Ellos pensaban que iba a venir, como siempre, pues no vino, o sea, no lo vieron. Determinaron, no, es que vino espiritualmente, algo sucedió en el cielo que no lo vimos, pero ya sucedió. Eso al ver después que no pasó nada en el año 1914 llegaron a esa conclusión. Pero ¿qué dice Jesús? Y lo acabamos de leer, cuando venga el Hijo del Hombre con toda plena gloria, todo mundo lo va a reconocer, todos los ojos lo van a ver claramente. Sí, entonces hay que tener cuidado porque siempre van a haber personas, y mismo Jesús lo dijo hace 2000 años, que no, que ya viene y que ya vino y ahí viene el fin del mundo. Y Jesús dice que no los engañen. Número 7, infierno. Generalmente creen en un infierno como separación eterna de Dios. Interpretaciones varían. Los testigos de Jehová rechazan el infierno y creen en aniquilación total de los impíos. Ellos creen que si no vas al cielo, va a haber una muerte súbita para ti, un shut off, así como o sea, pues dejas de existir por completo. Número 8, celebraciones religiosas. Obviamente, pues aquí los cristianos celebran Navidad, Pascua, cumpleaños, fiestas cristianas. Los testigos de Jehová lo ven como paganos, celebrar tu cumpleaños, celebrar Navidad, Pascua, sí, como es darle culto a otros conceptos y no a Dios, lo ven como pagano. Número 9, sangre y transfusiones. Eso posiblemente lo han escuchado. La mayoría las permite, se considera un tema médico. Los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre basados en su interpretación de la Biblia. Y ya número 6, 10, por último, organización eclesiástica, diversas según denominación, pastores, sacerdotes y obispos. Los testigos de Jehová tienen un cuerpo gobernante centralizado en Estados Unidos con una fuerte estructura jerárquica. Yo sé que en inglés se llama los de Watchtower. Es un grupo selecto de personas con orden bien jerárquica, que ellos emiten boletines que acorde su versión del evangelio, que ellos creen correcto, y eso es lo que ellos intentan pues mandar a los demás testigos de Jehová en los diferentes países. Y básicamente quería pues darles a conocer estas diferencias de los testigos de Jehová con los cristianos en general. Hay otros cultos, otras creencias, pero este día en específico quería centrarme en esto. Vemos que ahorita somos 16 los conectados. Voy a abrir los micrófonos para que puedan platicar. Em, Al igual y si quieren mencionar algo, si quieren mencionar algo de este tema o de cualquier otra pregunta o duda que tengan, con mucho gusto ustedes pueden hablarlo aquí directamente. Ujú. No sé si tengan alguna duda o comentario, sí, que Yo, quieran aquí yo- compartir. Hola, Daniel. hola. Ujú. Hola. Yo en lo que hablas de las diferentes, Ujú. pues, religiones, Sí. mm, yo en propia, bueno, yo porque lo he visto en algunas personas, algunos conocidos, siento que a veces cuando uno anda perdido en el mundo, Ujú. eh, pues de alguna manera siempre nos va a tratar de, digo, Dios tiene muchos caminos, ¿no? A lo que Sí. yo voy es de que empezar a entender el conocimiento de alguna religión, como los testigos de Jehová o los mormones, pienso que eso bueno, luego por lo que yo he visto en algunas personas les ayuda,
a tener ujú, cierto conocimiento y buscar lo que es la verdad, ujú, el camino. Entonces, digo, no quiero decir con esto que hay que guiarse por este tipo de cosas, pero sí, cuando yo encuentro una persona así que está muy clavada, digamos, en ese tipo de cosas como los testigos de Jehová, digo, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que eso cambió tu vida, qué bueno que llevas una mejor ujú, forma de vivir, pero ya que estás estudiando, busca la ujú. verdad y eso te va a llevar a un mejor conocimiento de lo que es la verdad pues de Dios. Te digo, no quiero decir que esto sea como que Ujú. hay que convertirse a testigo de Jehová para después creer, pero sí, porque a veces ese tipo de gente está muy clavada y siento que entre más trates de ayudarle como a alejarse, más se aferra al conocimiento que ya le implantaron, se podría decir de alguna manera, ¿no? Pero Sí, 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 cierto. Ujú, tratar de ayudar con mucha sutileza a esas personas para, ujú. para no alejarlas, no ser como que muy necio, Duro, sí, sí. como que Ujú. prejuzgarlos, pero sí es un tema muy delicado ese, porque lejos de acercarlos, los alejamos un poquito más y no tenemos la sutileza. Sí, no, totalmente. También comparto tu opinión. Yo sé que pues siempre hay diferentes creencias. Últimamente, a veces, vaya, en las iglesias dicen, no te hagas preguntas, tú solamente ten fe, no lo dudes, tú solamente créeme en lo que yo digo, no te lo cuestiones así como de manera ciega, así, no, o sea, nada más que, pero yo siempre soy un poquito como lo que tú comentas, ok, vamos a investigar la verdad, a usar tu cabeza, razonamiento propio, sí, decir, ok, los testigos de Jehová me están diciendo esto y bueno, me ha servido. Ahora, pues déjame leo la Biblia de manera directa. Yo la leo. No, o sea, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, no lees la Biblia porque luego te puedes confundir las interpretaciones. Mejor nada más creen lo que yo te estoy diciendo en los folletos que te estoy mandando. Pero a veces, a ver, déjame la leo yo por mi cuenta y ahí, pues esto está muy diferente. Sí, entonces, eso es lo que hacen de repente muchos grupos. No leas, no le busques, no busques la verdad, solamente creen lo que yo te estoy diciendo. Yo tengo la interpretación correcta y nada más, pero últimamente sí hay que pensarnos, ok, está bien, ya aprendí tu interpretación, voy a leerlo de la fuente, de una traducción verídica al hebreo, al griego, que se escribió hace 2000 años, confiable, una versión confiable, ¿sí? Y ver, oye, ¿qué está diciendo aquí? Y de repente vas a empezar a ver diferencias. Y sí creo eso. Últimamente, bueno, pues hay muchas personas que empiezan como testigos de Jehová, luego se hacen cristianas, varía. Dios obra de manera diferente en cada persona, en caminos diferentes. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, siempre fui cristiano, pero eso es así como mediocres o no sé cómo decirlo. Ah, y mi búsqueda de la verdad realmente empezó cuando yo me empecé a preguntar un poquito sobre el tema de la muerte. Oye, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay más allá? Me empecé a preguntar, yo que estaba en Canadá, había personas de diferentes religiones y empecé a investigar un poquito de esas, se le dice en inglés, Near Death Experiences, de personas que fallecieron y que a los 5 minutos resucitan y que veían visiones y cuestiones así. Pero a lo que yo me comento regresándome un poco es que es importante esa búsqueda de la verdad, seguir buscando la verdad, seguir leyendo la Biblia. Igual, oye, pues hay diferentes versiones, pues échala y así, pero ¿qué es la verdad absoluta? ¿O qué es lo que nosotros tenemos registrado históricamente aquí en la humanidad de qué es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Dijo que era el arcángel Miguel? No dijo eso, no dijo eso. Entonces, y sí manejarlo con sutileza a esas personas. Últimamente, pues cada quien está en su propio camino, en diferentes etapas de su propio camino, y nada más, pues exponerle lo que es el evangelio. Últimamente, pues yo siempre le recomiendo leer el evangelio directamente, a ver qué te dicen. No sé si alguien más quiere platicar. Hola, Virgilio. Em, Perdón, Bueno, Saraceli, yo sé que hermano, tienes la mano levantada. Sí, sí, claro que sí. perdón, sí, muchas Ujú. gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues, fíjense que yo en algún momento de mi vida fui Ujú. mormona. Sí, Yo pues era católica, pero sí. conozco a mi esposo y mi esposo era mormón. Ujú. Bueno, practicaba, ¿verdad? La religión mormona, aunque no estaba muy establecido dentro de esa Sí, religión.
ujú, Pero yo en esa iniciativa o en esa intención de saber que había un Dios y yo quería involucrarme con él, pues para mí el mormonismo fue un wow, ¿no? Porque me hablaron de Dios, habían eh, pues equipos de damas, leían la palabra y la verdad es que a mí se me hizo fantástico en ujú, esa búsqueda que yo quería. Sin ujú, embargo, gracias a Dios con el tiempo, el Señor me habló de que Cristo es el camino, la vida y la verdad. Y bendito sea el Señor, me convertí cristiana gracias a ujú, que me predicaron el Evangelio correctamente, ¿verdad? ujú, Y el Señor, pues gracias a Dios me llevó al camino que es correcto, que es las escrituras y nada más. O sea, es el fundamento, porque los mormones obviamente creen que José Smith fue el fundador y que aparte hay otras em, como que hay otros mandamientos, hay otros sí, libros, el libro de Mormón, por sí, ejemplo, o ujú, sea, se basan en tantas cosas que el hombre, que ujú, no fue inspirado, ha hecho. Entonces, bueno, llego yo a la religión cristiana y ahora me doy cuenta de que gracias a Dios, el Señor permitió por su gracia que yo lo conociera en cuestión de la verdad. ujú, Pienso yo que las personas de otras religiones, estamos en esa búsqueda, ¿verdad? De saber realmente quién es Dios. Pero el Señor no se equivoca. El Señor es tan bueno y su gracia es tan rica, tan hermosa, que a quien Él quiere, Él dice en su palabra que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y Él es tan hermoso que saca de ahí a quien tiene que sacar. O sea, yo levanto la mano porque a mí fue que me sacó de una religión totalmente falsa. ujú, Entonces, creo yo que tenemos que orar por esas personas, ¿verdad? Que están, pues, obviamente equivocadas y muchas ya hasta están obsesivas y están, pues, de alguna manera muy inmiscuidas en esas religiones que, pues, no son la verdad. Y pues yo le doy gracias a Dios de ahora conocer su palabra. Y otro tema que yo quería abordar un poquito era lo que tú decías de Judas. Pienso ujú, yo que Dios usa a los impíos para poder llegar a su propósito. ya, La verdad es ujú, que es increíble cómo Dios actúa en su soberanía, ¿no? Entonces, pues gracias por este estudio, pastor. Muchas gracias a ya, todos por su comentario, siempre es bueno de ujú. edificación. Muchas gracias, Araceli, por, pues, por tu testimonio, tus palabras. Muchas gracias. Virgilio, creo que tú querías hablar. Buenas noches. Pues es muy concurrente o muy de decir la verdad sobre la venida de Jesús, Ujú, sacando ya de otras religiones, ujú, pero estudiando la Biblia, escudriñar la Biblia, es cuando uno se da cuenta quién dice verdad y quién dice mentira, sí, o la manipulan a su favor. Yo ujú, no estoy en contra de ninguno de ellos, simplemente hay que estudiar Biblia, porque muchos dicen católico ignorante, seguro protestante. ujú, Pero si estamos sobre Jesús, está bien, porque está Gálatas capítulo 3 versículo 3 que a ver, dice, ¿lo puedo leer? sí, sí, claro. Sí. Dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. Ujú, Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? ujú, Tan estúpidos como para empezar con el Espíritu para terminar en la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habrá sido en vano.
O sea, prácticamente aquí nos da a entender si Dios nos dio a su Hijo para salvarnos de los pecados, para no caer en la destrucción, como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y Ujú. todavía tenemos el descaro de tratar de manipular las sagradas escrituras. Si hay que Sí, recordar que manipular las sagradas escrituras es un pecado mortal. No hay que quitarle y no hay que ponerle. sí Por eso es. es bueno estudiar. No, Estudiar. Yo no totalmente. estoy en contra de ninguna, yo al contrario, yo cosas buenas hay que agarrarlas, las Sí, sí, cosas totalmente. malas, Ujú. ¿sí? Por eso a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho sacar análisis y también escuchar a los que saben más que yo, Sí, porque yo no digo que yo lo sé todo, yo estoy sí, sí, sí. aprendiendo, pero Ujú. simplemente hay que sacar los puntos que sí son verdades y que no son verdades. Totalmente, Por eso totalmente de hay que acuerdo, poder Eric. estudiar para no decir, oye, qué bonito hablas. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo hablo bonito. Yo puedo hablar un texto bonito, pero a veces viene el contexto. A ver, Sí, si tú hablas bonito, ¿por qué hablas bonito? ujú, ¿Sí? Por eso digo, yo no perfecto. estoy en contra de nadie, no estoy en contra de nadie. Yo al contrario me gusta escuchar y agarrar lo bueno. Sí, Y qué bueno que digo, yo puedo estudiar, porque eso sí es como está medio descalabrado esas palabras, ¿no? Las sí, palabras, sí, pero sí, está están bien escrito en la duras, sí. Biblia, o sea, no son Sí, inventos míos, es lo que sí, está escrito. Si fueran sí, inventos míos, entonces yo estuviera pecando. sí, Sí, así pero es. está bien todo eso, está bien, hay que seguir estudiando y qué Ujú, bueno que yo esté aquí, porque yo como le dije la vez pasada, yo pertenezco yo soy católico, pertenezco a la Escuela de la Cruz y soy catequista y aparte estoy en cursos también de esto. sí, Porque me quiero aprender un poco, quiero alimentar, lo poquito ujú. que sé lo quiero hacer poco a poco. No, está Y eso bien. es, y por eso me sirve todo esto, ¿no? Ese es Sí, un análisis en el cual yo no estoy en contra de nadie, vuelvo a repetir, ujú, todos tenemos nuestra propia opinión y hay que ser respetados. sí, Yo no me identifiqué, yo no me fui por la tangente por X o Y Z, simplemente es para todos nosotros, porque ujú, todos nosotros estamos aquí para no desviarnos, sí, ir por el camino de Jesús, como ahí dice, quien no quiere conocer al Padre es porque no pues quieren conocer a Jesús. ujú, Yo si no conozco a Jesús, entonces nunca voy a conocer al Padre. Y sí, para llegar, el camino para llegar al Padre es Jesús. así ¿Sí? es. Es Ah, todo. perfecto. Muchas gracias ahí por tus palabras, Virgilio. Y sí, sí, como comentan aquí, tanto Virgilio como los demás, es importante leer la Biblia de manera directa. Como siempre esa pregunta, ¿qué fue lo que dijo Jesús? El mundo nos dice muchas cosas. Yo con mis amigos que Jesús fue un gurú, que fue un gran maestro, pero no fue Dios, o quién sabe, o hay muchas ideas ahí. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Quién era? Y eso es muy importante, siempre Hermano leer la Biblia. Ujú. Ah, creo que alguien habló. Ah, ok, José, perfecto. quiero Ah, hacerle una pregunta y sí, quiero ver si puede apoyar o sea, darme. sí, Lo que sí. pasa que yo soy estudiante de labor social Ujú, en mi iglesia. sí. Entonces, yo hice dos talentos para poder recaudar fondos para apoyo de las hermanas. Pero Ujú, yo comenté que quería yo, con ese talento que hice, ese dinero, quiero ayudar a dos personas en la calle que he visto y ujú, llevarles un desayuno, unas tortitas o eso. Se lo comenté a una de mis hermanas y me dijo, no, no, dice, no, no hagas eso, dice. Mejor dice, apoya a la iglesia a la que más necesita. Entonces, hay una hermana dos hermanas, bueno, una que acaba de detectarle cáncer, pero ya está ella sometida a tratamientos y tiene 6 hijos y apenas va a recibir el apoyo de la presidenta. Y yo le ujú, comenté, le digo, que Dios me perdone o que por el acto que voy a hacer, pero yo quiero ayudar a esas dos personas que están en la calle pidiendo limosna. Y yo ujú. les quiero darles eso como dijo Jesucristo. Y lo Sí, habían dicho ahorita que se había comentado que pues Jesús siempre ayudaba a los que más necesitados y lo dice en sí. la palabra. En Aventurados, lo dicen en Aventurados
sean los que están en la cárcel, los cobijas, después llevar suéter. Eh, Tengo una hermana que es mi integrante de grupo y le digo, vamos a llevarle eso, ya que hicimos los talentos. Y Ujú. recaudo despensa para dárselo a la misma iglesia, a los que necesitan. Pero me dijeron, no, dice, no haga eso, no lleve esa despensa, o sea, esa ayuda en la calle. Primero está la iglesia, porque así lo dijo Jesucristo. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me comenta? Es una buena pregunta. Jesús sí nos dice dar dinero a los pobres. Él lo dice varias veces en la Biblia, como ya lo hemos leído anteriormente. Sí es importante ayudarnos los unos a los otros de manera directa. Yo diría que sí, o sea, sin yo conocer todo el contexto en general, si yo Ujú. estuviera en tu lugar, yo sí ayudaría, si no todo, de perder una parte a las personas que lo necesiten. Sí, sí es importante ayudar a la iglesia también, pero también a las personas que lo necesitan. Cuando yo he ayudado, sí, de manera directa, o sea, personas que tienen alguna necesidad, siempre aprovecho para predicar la palabra. O sea, no solamente le doy las cosas y ya, sino, oh, mira, este es un regalo de Dios, o sea, bueno, es un apoyo y le comparto un poquito la palabra, como que aprovecho esa oportunidad también como Así que es, para meter doble golpe, vamos a decirlo así, pues, para meter doble golpe. Entonces, yo sí creo conveniente el hecho de ayudar a los pobres, a los necesitados. Eso es muy por- importante. Eso lo dice Jesús de manera directa. Hay muchos versículos en diferentes libros. También ayudar a la iglesia también es importante. Pues, vaya, pues te lo vuelvo a repetir. Yo sí ayudaría a los pobres, si no es con todo, de perdido con una parte. exactamente. No, de hecho, yo sí quiero, voy a compartir para diciembre que vamos a hacer la cena, Ujú. familiar de la iglesia. Sí. Entonces, yo les voy a entregar, voy a hacer 3 canastas y a los Ujú. más que más necesitan, se los voy a dar y Sí. parte de dinero, o sea, ¿sí? Sí. Pero a esas 2 personas, de hecho, yo voy a hacer y voy a sacar unos videos para testificar qué es lo que hice en la Sí. obra Dios y Jesucristo. Sí. Les encanta esa obra y si ellos no son, pues nosotros somos bendecidos y Sí. también son bendecidos y aprovechando, Ujú. predicar lo que es nuestro Dios, lo que es Así nuestro es. Padre. Sí, Entonces, así es. echando en ese Ujú. momento es predicarles y moverles, darles una semillita en su corazón Sí. para que Ay, ellos sepan que no solamente el mundo es así, sino ujú. la ayuda es buscar a Jesucristo y con la ayuda de Él van a recibir sus bendiciones. No, o sea, hay Perfecto. la única ayuda que es como es, le digo a mi hermana, la única ayuda le vas a decir que es buscar a nuestro Padre, a Jesucristo, porque es la única que nos puede salvar. Y Sí, le digo, así vamos a predicar y dejarles una semillita en su corazón. sí. Lo más importante, creo que es hasta una forma de evangelizar eficiente. El hecho de ayudar a los pobres, a las personas necesitadas, compartir el mensaje cuando ayudas, creo que es algo pues eficiente que Es, debemos hacer como seguidores de Jesús. Sí. pero Ujú. ellas no dicen que yo no lo haga, pero yo lo voy a hacer, aunque no lo Ujú. quieran hacer. Sí, Pero yo voy a sacar mis videos y al final voy a testificar en una pantalla que es la obra que hicimos por la iglesia. sí, perfecto. Como lo hermano Sí. Sergio. Gracias. Gracias ahí pues, por compartir lo que es tu testimonio. Gracias a usted. Ujú. Bendiciones. Perfecto. Bueno, pues debido a la hora, vamos a concluir ahorita lo que es el estudio bíblico. Recuerden que el próximo va a ser hasta dentro de 2 semanas, el martes 2 de diciembre. Yo como quiera pongo el mensaje ahí en el grupo de WhatsApp. Y Ah, pues bueno, como siempre, muchas gracias. la otra Sí. semana no hay. La El otra otro, semana no hay. Así ok, es. Así muy bien. es. Perfecto, pues vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por estas lecciones en el libro de Marcos, Señor, por esa última cena, la primera que hiciste en aquel entonces, Señor, esa partición de pan que es tu cuerpo, esa copa de vino que es tu sangre, Señor, reconocer que tu sangre es la que nos limpia y es el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Muchas gracias por ese nuevo pacto y por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros nuevamente.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que tengan bonita semana y nos vemos ahí pronto. Cuídense. Dios me lo Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. que Bye, bendiga. hasta luego. Bye bye.